Buenos días, mi nombre es Juan Pablo de Jesús Sánchez González, con número de control E17020601, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Esto es para la materia de diodos y transistores, la segunda oportunidad con el ingeniero Colina. Les voy a explicar una parte del problemario que hice del tema de amplificadores con BJT del libro de Floyd. La primera pregunta dice, si la corriente en CD en el emisor de un transistor es de 3 mA, ¿cuál es el valor de su RE? Bueno, aquí tenemos la fórmula, la ecuación para calcular RE. Nos dice que es 25 milivoltios sobre la corriente de emisor en corriente directa. Aquí nos está dando ya la corriente de emisor en corriente directa, que es de 3 mA. Entonces simplemente sustituimos acá de este lado y ponemos 25 milivoltios sobre 3 mA, nos da un total de 8.33 ohms para la resistencia del emisor del transistor. Ahora, en la segunda pregunta nos dice, si para un transistor se especifica una HFE de 200, determine BCA, la beta en corriente alterna. Bueno, como la F y la E están en minúsculas, esta es la HFE para corriente alterna de 200. Y en el libro Floyd nos marca que la beta en corriente alterna es igual que la HF minúscula. Por lo tanto, la beta en corriente alterna es igual a 200. La tercera pregunta dice, cierto transistor tiene una beta de corriente directa de 130. Si la corriente en corriente directa de la base es de 10 microamperes, determine RE y nos da el valor de alfa en corriente directa, que es de 0.99. Bueno, aquí yo no tuve que ocupar alfa porque tenemos la beta en corriente directa y tenemos la corriente de base del transistor. Así que a partir de ahí podemos calcular la corriente de emisor, como aquí lo hicimos, por la ecuación de beta más 1 por IB. Entonces, sustituimos, multiplicamos beta más 1, la beta es de 130, le sumamos 1, nos queda 131, y la corriente de base pues es de 10 microamperios, así que la corriente de emisor nos queda que es de 1.31 miliamperes. Ahora, en la ecuación de aquí abajo, RE igual a 25 milivoltios sobre la corriente de emisor, sustituimos, como lo hicimos aquí, y nos queda que en este caso la resistencia de emisor es de 19.08 ohms. Esa es la resistencia interna del diodo de emisor. Ahora, en la pregunta 4 dice, en el punto de polarización de corriente directa de un circuito con transistor, la corriente de base es de 15 microamperes, la corriente de colector es de 2 miliamperes. Además, una variación de corriente de base de 3 microamperes en torno al punto Q produce una variación de la corriente de colector en alterna de 0.35 miliamperes en torno al punto Q. Determine la beta en corriente directa y la beta en corriente alterna. Bueno, para determinar la beta de corriente directa, pues es muy fácil, simplemente dividimos la corriente del colector en directa de 2 miliamperes entre la corriente de base en directa de 15 microamperes y nos da una beta de 133.3. Ahora, para la segunda beta en corriente alterna, pues tomamos la variación, como que viene siendo la corriente de base en corriente alterna, que es de 3 microamperes, eso es lo que varía, y la corriente de colector en alterna, que es de 350 microamperes. Aquí lo puse en términos de miliamperes, pero lo podemos manejar como microamperes también. Y pues dividimos esto y la razón nos queda de 116.66, que es el valor de la beta en corriente alterna. Ok, ahora pasamos a la siguiente parte del problemario y nos viene un circuito. Este es el único circuito que vamos a analizar porque es un circuito pues de divisor de voltaje, y pues vamos a hacer su análisis en corriente directa y su análisis en corriente alterna para que se pueda entender mejor. La pregunta nos dice, nos pide primero, trace el circuito equivalente en corriente directa y el circuito equivalente en corriente alterna del amplificador sin carga de la figura 6.51. Esta es la figura 6.51. Aquí nos da todos los valores que necesitamos. Y bueno,
Notamos que es un transistor polarizado con divisor de voltaje por esas dos resistencias y no tiene puenteo en el emisor, no hay ningún capacitor de puenteo. Así que más adelante vamos a trabajarlo sin puenteo a la hora de hacer el análisis en alterna. Primero vamos a obtener el diagrama equivalente en corriente directa. Bueno, para obtener el diagrama equivalente de corriente directa, lo que hacemos pues es quitar todos los elementos que interfieren en corriente alterna, como viene siendo el capacitor 1, el de acoplamiento, el de entrada, y el capacitor del colector. Los quitamos y nos queda el circuito así, simplemente para análisis en corriente directa. Ahora, para hacer el análisis en corriente alterna, su equivalente, pues lo obtenemos quitando los elementos de corriente directa y sustituyendo, bueno, en este caso lo hacemos por teorema de superposición. Eliminamos lo que vienen siendo las fuentes de voltaje y los capacitores los ponemos en su equivalente de cortocircuito, porque para la corriente alterna pues el capacitor se comporta como un cortocircuito, a diferencia de en corriente directa que se comporta como un circuito abierto. Entonces eliminamos las fuentes de voltaje, eliminamos la de 15 voltios y ponemos en cortocircuito los capacitores, así que nos queda este diagrama de aquí, con todas sus resistencias conectadas a tierra. ¿Ok? Estos los equivalentes en CD y en CA. Ahora pasamos a la siguiente imagen para terminar de hacer el análisis. Y aquí viene la parte que nos interesa a nosotros. La pregunta 6 dice, determine los siguientes valores en corriente directa para el amplificador de la figura 6.51, o sea, la figura anterior, la que acabamos de ver. Nos pide encontrar el voltaje de base, el voltaje de emisor, la corriente de emisor, la corriente de colector y el voltaje de colector. Primero, lo más sencillo es obtener el voltaje de la base, y el voltaje de la base lo obtenemos pues por la ecuación de divisor de voltaje, que viene siendo el voltaje de la base es igual al voltaje en la resistencia 2, que es 15 voltios. Bueno, la ecuación para obtener el voltaje es multiplicar el voltaje total, el VCC, por la resistencia 2 entre la suma de la resistencia 1 y la resistencia 2. Sustituyendo, obtenemos que nos queda la ecuación en 15 voltios por 4.7 kiloohms sobre 26.7 kiloohms, nos da un total de 2.64 voltios. Ese es el voltaje de la base, respecto a tierra. Ahora, nos vamos a saltar la pregunta para obtener la corriente del colector, porque pues en ese orden es más fácil resolverlo todo. El inciso D nos pide encontrar la corriente del colector, y la corriente del colector pues sabemos que es beta veces la corriente de la base, pero no tenemos corriente de la base, no la hemos obtenido, así que la vamos a obtener mediante esta matriz 3×3 que tenemos acá de este lado. Vamos a obtener la corriente de la base. Primero vamos a colocar aquí el valor de la resistencia 1, aquí el de la resistencia 2 y aquí un 0 para completar la matriz. Posteriormente aquí vamos a poner un 0 porque no tenemos ningún elemento, y aquí el elemento de la resistencia 2 y el elemento de la resistencia de emisor multiplicada por beta más 1. Eso ya lo hemos visto anteriormente, ya sabemos por qué es beta más 1. Aquí para completar la matriz pues ponemos 1, menos 1 y 1, todo eso multiplicado por los valores, por ejemplo el valor de 15 voltios de la fuente, el valor de 0.7 que es el voltaje base emisor, y aquí 0. Al resolver la matriz nos quedan estas corrientes, que la corriente de la resistencia 1 es de 565 microamperes, la de la resistencia 2 es de 544 microamperes y la de la corriente de base en este caso es 20.4 microamperes. Una vez que ya obtenemos la corriente de base, multiplicamos la corriente de base por la beta y nos queda que la corriente de colector es de 1.836 miliamperes. Una vez obtenido esto, pasamos al inciso C, y el inciso C nos pide la corriente de emisor, y la corriente de emisor la obtenemos mediante la ecuación de beta más 1 por IB, así que multiplicamos beta más 1, que son 91, por 20.4 microamperes y nos queda que la corriente de emisor es de 1.856 milis.
A partir de ahí pasamos al inciso B, nos pide el voltaje en el emisor, y el voltaje del emisor es la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Así que multiplicamos 1.856 mA por el valor de la resistencia de emisor, que es de 1 kΩ. Eso nos da un total de 1.856 voltios. Pasamos al inciso E y obtenemos el voltaje del colector, y para obtenerlo pues planteamos la ecuación, que es VCC menos IC por RC, y sustituyendo nos queda que son 15 voltios menos el producto de 1.836 mA por 2.2 kΩ. Resolviendo esta ecuación nos queda que el voltaje del colector es de 10.96 voltios. Para obtener la recta de carga, pues posteriormente sacamos la IC máxima dividiendo el VCC entre la suma de RC y RE, y nos da un total de 4.68 mA como IC máxima, y luego obtenemos el voltaje colector emisor para poder obtener la recta de carga. El VCE lo sacamos restándole a VCC el voltaje en la resistencia del emisor y en la resistencia del colector, o para más fácil, la IC por RC más RE, y nos da un total de 9.12 voltios. Así que a partir de estos dos puntos, IC máxima y VCE, sacamos la recta de carga que tenemos aquí de este lado, y encontramos que nuestra curva característica es esta de aquí, y el punto Q lo tenemos en 9.12 voltios, 1.836 mA, con la corriente de base de 20.4 microamperes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para que no se haga más largo el video, lo voy a explicar más rápido, ya que pesa mucho después. Ahora, aquí nos pide determinar los siguientes valores para el amplificador de la misma figura. Nos pide encontrar la resistencia de la base, nos pide encontrar la impedancia de entrada, que aquí, bueno, el libro lo pone como resistencia de entrada total, y nos pide encontrar la delta de voltaje. Bueno, para este caso, la resistencia de la base, que viene siendo la ZB, es aproximadamente igual a beta veces RE. ¿Por qué beta veces RE? Porque, bueno, pues RE es mucho más grande que la RE minúscula, que la resistencia del emisor. Así que, pues, como en el libro nos maneja esta ecuación, para obtener la resistencia de la base, pues multiplicamos beta, que son 90, por 1 kΩ, y nos queda que la resistencia de la base es de 90 kilos. Ahora, para obtener la impedancia de entrada, pues es el paralelo de R1 con R2 y pues con ZB. La ZB ya la tenemos aquí, entonces obtenemos aquí el paralelo de R1 con R2, que vamos a llamarlo R', y obtenemos que el paralelo de esas dos resistencias nos da a 3.87 kΩ, así que ya después lo sustituimos aquí, R' paralelo con ZB, y obtenemos que la impedancia de entrada de este circuito es de 3.71 kΩ. Esa es la impedancia de entrada, y pues posteriormente obtenemos lo que es la delta de voltaje, y como este circuito no tiene puenteo en el emisor, pues tenemos que ocupar la resistencia del emisor para obtener la ganancia de voltaje. Ahora, la delta de voltaje para esos circuitos donde no hay puenteo, en el libro nos maneja que se obtiene dividiendo RC en RE y poniéndole un signo negativo, así que lo hacemos y nos queda que la ganancia de voltaje en este circuito es de menos 2.2. Recuerden que nos aparece en signo negativo porque hay un desfasamiento de la señal de entrada respecto con la señal de salida de 180 grados. La señal nos entra de esta forma, con el primer semiciclo positivo, y si entra con el primer semiciclo positivo, pues nos va a salir con el primer semiciclo negativo, lo que nos indica el desfasamiento de 180 grados. Bueno, eso es todo en el video explicativo. Esperemos que les hayan quedado resueltas sus dudas y lo haya podido explicar bien. Nos vemos hasta la próxima.